Las brujas le arrancaron los ojos. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de San Luis Potosí. El último cazador de brujas por las noches deambulaba sin temor como desde hacía muchas décadas por estos bosques de San Luis Potosí, en México. Él era el terror de estas bestias y seres miserables conocidas como chupaniños y robaalmas. El pobre ermitaño fue vencido y como castigo le arrancaron los ojos. Estas malditas bestias nahuales sin corazón. Cuando yo era muy joven, vivía con un tío y su esposa en un ranchito de San Luis Potosí. Mi tío sí que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Todas las noches rezaba antes de dormir, pero un día por la mañana, mi tía le dijo a su esposo que en las noches se escuchaba cómo arañaban el techo casi siempre. Mi tío le dijo que eso sin duda era una bruja nahual y también le dijo que le pasara al niño sin bautizar, esto para dormirlo con él. A ver si esas malditas brujas son capaces de entrar a nuestra casa, exclamó mi tío. A medianoche se escucharon los aleteos de varias aves y cómo empezaban a arañar las láminas del techo. Mi tío dormía siempre con un machete bendito bajo la cama. Al oír el ruido se levantó y empezó a rezar las 12 verdades del mundo. Primero al derecho, luego al revés, y con una soga le hacía los 12 nudos. Mi tía asustada cargaba al bebé. El tío nos ordenó que nadie se separara para nada. Él salió y cuando regresó exclamó: «Ya está hecho. Ahora sí, vámonos a dormir». Después todo fue tranquilidad. Amaneció y mi otro tío llegó asustado a despertarnos gritando que en el pozo había una mujer amarrada y con el sol se estaba secando y le estaba saliendo humo. Al oír la noticia, fuimos por todo el pueblo para que miraran esta bestia nahual. Los campesinos al mirarla la apedrearon y la quemaron, pues era la responsable de tantas muertes infantiles. De inmediato imaginé, es que esta era la madre y líder de todas las brujas que se convertían en diferentes animales para robar a los niños de la región. Después de que murió, extrañamente mi familia ya no tuvo paz, y por ser el último sobreviviente de la familia del cazador de brujas, cuando regresaron, fue por décadas que me buscaron. Por eso me aislé y viví en el bosque. Allí me convertí en un ermitaño. Ahora están esperando mi muerte y así cobrar la venganza que por años esperaron. Estuvieron a punto de lograrlo, pero Dios aún no me dejó ir. Un grupo de jóvenes de cierta noche se adentró en este misterioso bosque, esperando tener suerte y poder encontrarme en mi rutinaria caminata. Ermitaño, amigo ermitaño, por favor, ¿está usted aquí? Lo hemos estado buscando por horas. Ya a punto de marcharnos sin suerte, llegamos a una ruina donde al parecer él habitaba. Allí dentro de una casa sumamente antigua y en total oscuridad, encontramos al ermitaño como esperando pacientemente a que estas brujas resurgieran del infierno. Y esta vez, él no sería derrotado. Él parecía esperarnos y nos invitó a pasar a su humilde hogar. Él era un anciano de 104 años, muy bien conservado, de estatura impresionante y muy acertado en sus sentidos. Él portaba una ropa muy vieja y lo impresionante de esto es que al alumbrar con una vela logramos verle ausente de ojos. Solo tenía la cavidad visual vacía. Traía una cruz color azul que lo protegía de sus enemigas. Él muy sereno se limitó a contarnos la razón de su ceguera y en todo momento exclamaba que era por culpa de esas aves malditas de Satanás, las devoraalmas y chupasangre. Él en su época de juventud tumbó y enfrentó a decenas de brujas reales. Sabía muchas formas de bloquearlas, paralizarlas y bajarlas del cielo. Él era un maestro en el arte de enfrentarlas. De nombre Nicolás González, quien cuenta que hace justamente 2 años, al ir al monte a recoger leña, sintió como la tierra se abrió para dar salida a esas brutales y salvajes bestias. Exclamó el cazador. Yo supe dónde se ocultaban y hacían sus rituales. Las dominé con las 12 verdades del mundo, con espejos y oraciones, pero esa noche me agarraron distraídos y me encontraron.
Allí aprovecharon para tratar de matarme. Fui brutalmente atacado por esas brujas pactadas, quienes me sacaron los ojos. Tenía cientos de enemigas odiadas, las cuales años atrás fueron casi extinguidas por ese gran hombre estudiado en lo relacionado a Dios y eventos paranormales. Eso es verdad. Ahora que quedó ciego el cazador, desarrolló ciertos dones. También ha tenido contacto con los espíritus de los ahogados en ese río de los muertos, los cuales llegan a él suplicando ayuda para trascender al mundo del descanso eterno. Esas brujas durante siglos azotaron este pueblo. Tengan cuidado que aquí es el paraje mundial de las brujas. Ellas saben que mientras viva, así esté ciego, no harán sus maldades. Está aún listo para interrumpir sus ataques, contestó el cazador. Las brujas trataron de seducirme, pero al momento que lancé la oración, estas se convierten en enormes pájaros grotescos y extremadamente horribles. En ese momento se escucharon aterradores gritos afuera y en minutos la casa fue visitada por docenas de estas bestias. Era una sensación escalofriante y a la vez aterradora de saber que podíamos allí perder la vida. El ermitaño nos pidió que saliéramos del bosque, que estos enemigos podían matarnos si permanecíamos con él. El ermitaño, un poco asustado por nosotros, nos gritó que nos querían llevar. Ellas olían la sangre de los visitantes. Caminamos a prisa como pudimos y ese bosque encerraba psicofonías de diferentes tipos, como muertos, seres descarnados, demonios, brujas, y al final vimos cómo las brujas con gran agilidad brincaban de un árbol a otro. Estaban a punto de alcanzarnos. Eran demasiadas para el pobre viejo de 104 años. Creímos que él moriría antes que nosotros lo hiciéramos. Él sacó su machete bendito, les arrojó sal y lanzó las 12 oraciones. Eso sirvió para frenarlas en seco y evitar que nos alcanzaran. Corrimos por minutos como pudimos. Gracias a Dios salimos a tiempo del bosque y hasta el día de hoy de él no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que esto es real y no le queda mucho tiempo de vida y estas bestias esperan por su venganza. Hay rumores que aún sigue con vida este gran hombre ciego, pero con mente brillante en algún lugar lejano. Se habla mucho de estos seres, se remontan desde épocas prehispánicas. Se trata de brujas que tienen la capacidad de transformarse en animales como perros gigantes o cerdos y aves, que se meten a las casas cuando sufren de esta transformación para robar niños sin bautizar y chuparles la sangre. En muchos lugares se cuentan estas historias sobre ellas que en este corto espacio no cabrían, pero todas concuerdan en la perversidad y voracidad de estas bestias, y en algunas de ellas se habla de diversos métodos para apresarlos o matarlas. Raramente se les perdona la vida, con la condición de que ya no hagan más daño. Muchas de ellas son personas conocidas por todos, o señoras muy ancianas que tú y yo vemos a nuestro paso. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Noche de Caza, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En aquel entonces éramos cazadores. No había ningún tipo de problema con esta práctica y no es que viviéramos de aquella labor, pero sí nos daba una buena entrada económica y además alimento. Nuestra principal fuente de ingresos era la agricultura. Una tarde que llegaba bastante cansado de las labores diarias, veo una pequeña gruta que antes no había visto. Mi gusto por la caza salió a flote y pensé que tal vez era la madriguera de alguna buena presa. Al llegar a casa le comenté a mi hermano el hallazgo. También él se alegró de aquel descubrimiento. Decidimos que después de comer iríamos a dar una mirada y, estando de suerte, también cazar una buena presa. Ya daban las 8 cuando tomamos camino, ambos con nuestra respectiva escopeta. Llegamos al sitio en mención. También mi hermano opinó que era un lugar idóneo para que hubiese una gran pieza para cazar. Nos tiramos al suelo y empezamos a vigilar.
Ya fuera que entrara o saliera algún animal, casi daba la medianoche y allí no aparecía nada. Pensábamos irnos a casa cuando algo llamó nuestra atención. De la pequeña gruta donde solo cabría un niño pequeño, efectivamente salió una criatura pequeña. No era un niño, mas parecía un anciano muy pequeño. Venía maldiciendo por lo bajo, como si le molestara salir de su escondite. Mi hermano me susurró al oído: es un duende. Este llevaba un pequeño saco a sus espaldas. Se perdió en la oscuridad, pero no había pasado 5 minutos cuando regresó. Traía su saco lleno. De este se regaban pepitas, al parecer de oro. Nos miramos con alegría, pero esta duró poco. Detrás del pequeño duende venía una sombra recogiendo las pequeñas pepitas. Era la silueta de una mujer. Cuando la luna iluminó de lleno, supimos que era una vecina nuestra. Tenía fama de ser bruja. En aquel momento lo creí por la maldad que vi en su cara. El pequeño ser entró refunfuñando. La mujer, al llegar a la altura de la entrada, lanzó algo en sus pies, convirtiéndose en una sombra pequeña, tan pequeña como el duende. Dentro de la gruta se escucharon gritos y maldiciones. Nadie salió de allí, solo tiraron el pequeño saco del duende. Nosotros seguimos observando. A lo mejor en este aún podía haber oro, pero no era así. Dentro del saco algo se movía. Por el mismo orificio donde se regaban las pepitas de oro salió la mujer, pero no ella, sino la sombra en que se había convertido para poder entrar en la gruta. Cuando logró salirse del saco, dio un grito tan fuerte que retumbó por todos lados. Un grito tan desgarrador y lastimero que mi hermano y yo debimos tapar nuestros oídos. Después de esto se transformó en una serpiente y huyó por entre la maleza. Dentro de la pequeña gruta se escuchó una risa, aunque era jovial. También tenía un tinte de maldad. No volvimos a ver esa pequeña gruta. No queríamos saber lo que vivía allí. Mas aunque la mujer que vimos recoger las pepitas de oro desapareció para siempre, solo mi hermano y yo sabíamos que la convirtieron en serpiente. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que revisen la descripción del video y visiten la página de nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Síguelo. Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Ale Morales Gómez. Síguelo. Los pecados de Carlina. Carlina era una mujer con muchos conocimientos. Se decía que sabía la brujería de todas las maneras, conocía las magias a la perfección. En un tiempo fue consultada por hombres y mujeres adinerados y prestigiosos. Entre las muchas cosas que dicen que practicaba, estaba la santería. Todo esto se decía de Carlina, porque en la actualidad solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás. Yo era uno de estos que subía a llevarle algo de víveres a Carlina. Ella me ofrecía una taza de café y hablábamos de diversos temas, de política, de la guerra civil y cosas así. Solo una vez me habló del tema de brujería y sus conocimientos. Me aseguró que casi todo lo que decían de ella era cierto. En su tiempo hacía lo que le pidieran. La mayoría de veces no lo hacía por dinero, lo hacía por demostrar su poder. Embobar, enterbar, hacer alucinar, hacer enamorar, matar, nada importaba. Lo que le pidieran, ella podía hacerlo. Pero también me dijo que quien hace el mal se le devuelve 3 veces, y si para lograrlo se hace pactos con criaturas oscuras, aún más. Así que ella esperaba que no solo la pobreza en la que ahora vivía era parte de eso que debía pagar. Sabía que faltaba mucho por pagar en este mundo y muchos más en el más allá. La vida siguió su curso normal. Una noche cualquiera, un gran huracán golpeó el poblado. El viento rugía y silbaba entre los techos y los árboles.
Algunas personas dirían después de que eran voces, gemidos y lamentos. Esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales. A la mañana siguiente todos salieron a ver cómo estaban sus vecinos. Todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán. Solo una casa no fue afectada para nada, la casa de Carlina. Fuimos allí a verla. Estaba postrada en la cama. Un dolor intenso la afectaba. Lloraba del dolor que tenía en los costados. Han venido por mí, fue la última frase que dijo. Después de esto no volvió a hablar. Solo daba quejidos, unos quejidos tan lastimeros que hacían llorar hasta el más fuerte. Todos sufríamos por Carlina y aunque suene cruel, orábamos para que se muriera. Pero ella seguía ahí con su sufrimiento. Pasaban los días, las semanas, los meses, y ella ahí, queja y queja que queja, cada día más acabada. Llegó el momento que solo eran la piel cubriendo los huesos. Varios médicos fueron a verla, pero ninguno dio con el mal que la quejaba. Mi abuela llevó a Raimundo, un brujo conocido de la región, pero este al pararse en la puerta se perfiló y dio 2 pasos atrás. Dijo que no había nada por hacer, eran los demonios que ella había invocado en toda su vida, eran sus pecados, sus males que habían llegado a cobrarle. Pasó casi un año de ver a Carlina así. Una tarde que fui con mi abuela a voltearla en la cama, puesto que ya estaba llena de llagas el cuerpo de vivir en cama, cuando vimos un gato negro al lado de ella. Nos miraba fijamente como impidiendo que nos acercáramos. Efectivamente, al hacerlo, nos dejó ver sus dientes. A pesar de esto, mi abuela lo espantó con un trapo y atendió a la enferma. Las personas nos turnábamos para estar con ella. Esa noche nos quedaríamos mi abuela y yo acompañándola. El endemoniado gato seguía ahí al lado, mirándonos. Pasaba la medianoche, hubo un cambio en el ambiente. Algo extraño ocurría. No sabría explicar el qué. El clima más frío, tal vez la noche más oscura, el ambiente pesado. Fuera de casa se escuchaban murmullos, voces de muchas personas que venían o estaban fuera. La abuela me mandó a mirar quién había llegado, pero allí no había nadie, solo la noche, solo esa oscuridad. Además del gato que fue detrás de mí, como atento que no hiciera ninguna estupidez. No sé por qué, pero sentí un miedo espantoso y corrí dentro de nuevo. Cuando entro, siento el suspiro de Carlina. Había muerto. Se escuchó un grito desgarrador y espeluznante. Aunque cueste creer lo que aquí narro, fue el gato quien dio ese grito. Corrió en medio de la noche y desapareció. La velación y entierro se llevó con normalidad. Los despojos fueron llevados al cementerio como todo cristiano. En verdad, el cuerpo de Carlina solo eran los huesos, verdaderos despojos. La casucha donde vivía Carlina siguió ahí, en el mismo lugar, hasta que el tiempo y la maleza acabaron con ella. Nadie más pudo volver a entrar allí. No solo veían al gato negro todeando, también se veían sombras, sombras aterradoras. En aquella casa vivió algo o alguien, hasta que no quedó nada de la casa. Muchos se atreven a decir que ahí vivía el demonio. Agradecería mucho que dejaras un comentario diciéndonos qué tal te pareció este relato. Deja tu pulgar arriba y si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Macedonia, la bruja que no podía morir. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Alberto Juárez Molina. La maldita bruja anciana, al sentir los rezos, se retorcía y comenzaba a decir palabras demoníacas, blasfemias, y por otra parte suplicaba perdón. Era una épica batalla entre el bien y el mal, quienes luchaban por el alma de esta miserable bruja que no podía morir. En el justo momento que la bruja le pasara la lengua al rostro del padre, este temeroso imploraba piedad de Dios. Les quiero contar un aterrador relato real de una auténtica bruja, el cual pasó hace años y sucedió cerca del mar.
Para llegar a esta isla apartada de la costa de Chiapas, en México, solo se podía acceder, pero en lancha. Tal es el caso de la señora Dolores, su esposo Pancracio y su pequeño y travieso hijo Toñito. Ellos eran comerciantes y andaban de pueblo en pueblo. En sus diferentes recorridos escucharon hablar de nahuales, brujas, chamanes, demonios y hasta seres arrastraalmas, unas aberraciones nocturnas. Pero lo que vivieron en ese pueblo de la costa mexicana les heló la sangre y fue factor para cambiar de trabajo. Al pequeño Toñito le inculcaron jamás temer de nada y amar a Dios sobre todas las cosas. Esto se lo recordaban a todo momento. Al llegar a la costa colocaron su tienda y se dispusieron a vender su ropa, cobijas, juguetes, trastes, entre otras cosas. En minutos los curiosos vecinos comenzaron a salir de sus casas a comprar las cosas que en esa isla no encontraban. Los comerciantes tenían demasiados clientes y decidieron dejar ir a Toñito a jugar con los niños de ese extraño pueblo para que no se aburriera. Toñito comenzó a jugar fútbol a las orillas del río. Faltaba poco para oscurecer y en minutos se formó un alboroto. Los vecinos comenzaban a gritar que por fin ya se moriría aquella cosa y apresurados se dirigieron a una fea y vieja casa. Los niños también corrieron y en su curiosidad llevaron a Toñito. Al llegar rodearon la casa. Algunos se asomaban a la ventana como sabiendo lo que pasaba. Los adultos gritaron: ahora sí esa maldita bruja de Macedonia se está muriendo. Ya vino el demonio por ella. Por fin, ya era tiempo, exclamaba otro. El pobre Toñito, de escasos 6 años, allí mismo tuvo su primer encuentro con el auténtico terror. Adentro de la casa se encontraba una anciana con un cuerpo parecido al de un animal y una cara desfigurada como quemada, aparentemente dormida y en total tranquilidad. Pero en segundos, esta extraña mujer comenzó a lanzar alaridos y gritos que llegaron hasta la tienda de los padres de Toñito. Esta miserable mujer despertó y parecía luchar contra algo que la atormentaba. La tuvieron que amarrar entre 6 hombres, pues parecía que su fuerza era sobrehumana a pesar de su edad. Algo se había posesionado de su cuerpo y se movía horriblemente entre sus intestinos. Ese algo lanzaba desde su interior sonidos de una bestia que atormentaba y lastimaba a esta miserable bruja. ¡Ayúdenme!, gritaba la bruja macedonia ante el horror de los pobladores. Por su parte, algunos niños lloraban y otros más de plano no soportaron tal escena. Toñito estaba petrificado y en shock. Algo muy extraño estaba ocurriendo en la casa de la bruja macedonia y no sabía qué era. De pronto la anciana los maldijo y dijo que acabaría con el pueblo completo, que no quedaría ni un solo niño vivo que creciera en él. Esa no era su voz, era más bien como la de un hombre y hablaba desde su interior. Dios te salve, reina y madre, madre de mi vida, rezaban las pocas mujeres que querían salvar el alma de esta real y auténtica bruja, que según contaban, ya eran 7 veces que el diablo venía por su hija, pero esta extrañamente moría y en hora resucitaba. Esta bruja no podía morir. Pareciera que algo se lo impedía y que su deber era seguir atormentada y postrada en esa cama. Toñito no entendía qué estaba pasando. Era la primera vez que veía una real bruja en su agonía de muerte. Hasta que lograron amarrarla por completo con gruesos lazos, se dejó de quejar un momento, tiempo que aprovecharon los vecinos para ir al pueblo vecino a traer a un cura. Tal vez este hombre de Dios lograría darle el anhelado descanso eterno. Unos le gritaban: eso te pasa por chupar niños y hacer cosas de brujería. Otros la atormentaban, diciendo que su padre Satanás estaba llevándosela, pues a sus más de 90 años, esta mujer ya agonizaba día y noche. Otros gritaban: vamos a quemarla, así ya no hará más daño esa maldita vieja bruja. Todos lanzaban un sinfín de maldiciones en su contra. Toñito estaba aún más horrorizado cuando le jalaron su brazo. Él asustado gritó, pero este era su padre, muy molesto, que lo sacó de allí y lo llevó de regreso a la tienda.
Era casi medianoche y Toñito no podía dormir. Entre sueños veía a esa asquerosa y repugnante bruja que no podía morir. Su padre lo abrazó y juntos rezaron a Dios Padre una oración. Los rezos y gritos de esa bruja pactada se escuchaban hasta allí. El olor a flores y veladoras mezclado con muerte infestaron el pueblo. Padre, ¿por qué esa vieja macabra y fea no podía morir? ¿Por qué tenía una boca tan horrible y un extraño cuerpo? Papá, ¿por qué dicen que comía niños? Exclamó Toñito un poco preocupado. Ya duérmete, hijo. Estás muy chico para saber eso. Papá, por favor dime, ¿qué es eso que miré? Me da mucho miedo. Mira, hijo, la gente de aquí cuenta que eso es una auténtica bruja. Ella en su juventud hizo pacto con el diablo, pues de hambre se moría. Llegó a comerse niños y chupar su sangre para sobrevivir en un pueblo lejano. Ella al pactar con el diablo se volvió una fuerte hechicera y venía gente de Oaxaca, Puebla, Guerrero y de Chiapas a consultarla. Ella hizo mucho dinero y tuvo mucho poder. La gente de este pueblo es muy católica y a pesar de que tienen miedo, quieren darle sagrada sepultura y un eterno descanso, pero dicen que ya son 7 veces en 10 años y esta no se logra morir. Llegó un día que ella se arrepintió de sus maldades y regaló todo su dinero al pueblo. Construyó un puente, mercado, escuela, y cuando mandó construir una iglesia, dicen que vino el demonio y la empezó a atormentar, provocándole mucho dolor. Es desde allí que envejeció rápido y tocó el corazón de Dios y se la pelean, pero como le pertenece al demonio, este no la deja morir. Casi al amanecer, alguien gritó a todo pulmón: ¡Ya llegó el cura del pueblo! ¡Ya está aquí! Todo el rancho estaba reunido con Biblia en mano, agradeciendo su buena acción de esta nombrada bruja. De alguna manera le estaban agradecidas. Los padres de Toñito estaban acomodando la mercancía de la tienda y fue allí que Toñito aprovechó para ir de mirón a ver cómo el padre le daba la despedida a esta bruja. El padre exclamaba: Macedonia, por Dios, resignarse y entregarle tu alma a Cristo Redentor. Por favor, ya deja de sufrir y arrepiéntete de tus pecados. Esas palabras enojaron al demonio que estaba poseyendo el cuerpo mísero de la bruja y lanzaba ofensas a Dios y al sacerdote que estaba presente. Del interior del cuerpo de esta bruja salían toda clase de maldiciones y sonidos de diferentes animales. Era un evento jamás imaginado para el pobre Toñito, muerto de miedo, pero estaba allí por curioso. De repente una lengua grotesca y larga salió de la boca sin dientes de esta asquerosa vieja y empezó a limpiar su rostro lleno de secreción, ulceraciones y llagas. Lárguense de aquí, mientras puedan, corran, huyan, escóndanse que no tendré piedad de nadie. Este pueblo me pertenece, mi hija lo construyó con dinero del infierno. Estas palabras erizaban al pobre padre que estaba a punto de rendirse. Este es el mismo demonio presente, padre mío, exclamó el sacerdote besando la cruz que intentó poner en la frente de la bruja Macedonia, pero fue imposible. La asquerosa larga lengua de la bruja se la tumbó de las manos. Los rezos, las Biblias, el agua bendita no servían de nada. Al contrario, la bruja estaba a punto de romper los lazos que la aprisionaban. Algunos vecinos no aguantaron y huyeron, otros se hincaron y pidieron piedad a Dios, otros de plano se desmayaron de la fuerte impresión. Toñito estaba sin poder moverse, pensando que eso era solo una enfermedad. El sacerdote jamás en su vida eclesiástica había hecho un exorcismo, y mucho menos se había enfrentado a un demonio o bruja, y besaba su Biblia suplicando piedad. El padre estaba petrificado y no recordaba ningún rezo, nada de lo que practicó en décadas. El demonio estaba jugando con su mente y estaba ganando la partida. Jesús, María y José, ¿qué me está pasando?, dijo en su interior el sacerdote.
El padre estaba petrificado y no recordaba ningún rezo, nada de lo que practicó en décadas. El demonio estaba jugando con su mente y estaba ganando la partida. Jesús, María y José, ¿qué me está pasando?, dijo en su interior el sacerdote. Como pudo, le puso su Biblia en el pecho a la bruja y dijo como pudo: hija, pídele perdón a Dios, que Él perdonará tus pecados. La anciana se retorcía y decía palabras demoníacas, blasfemias, y por otra parte suplicaba perdón. Era una épica batalla entre el bien y el mal que luchaban por el alma de esta miserable anciana. En ese momento la bruja le pasó la lengua al rostro del padre y este temeroso comenzó a recordar sus rezos. Eso hizo que Toñito se desmayara y apareciera en su cama, ahora cuidado por su madre, y él no recordaba cómo llegó hasta allí. El niño, ya después de un rato, no despertó. Se retorcía y se moría de dolor de algo que lo aprisionaba y dañaba. Los padres corrieron a buscar ayuda, pues Toñito estaba siendo poseído también. Por un lado, después de una semana, la situación de esa bruja seguía igual. Había llegado más padres al apoyo, pero esa bruja aún se retorcía en su lecho de muerte. Y por otro lado, ahora Toñito estaba con el mal del susto. Al siguiente día, los sacerdotes pidieron los encerraran con esa bruja por una noche completa. Le hicieron un exorcismo y una misa de cuerpo presente que duró a altas horas de la madrugada. Y antes que cantaran los gallos, salieron victoriosos los padres, dando gracias a Dios. Se despidieron y montaron sus caballos para regresarse a la iglesia del pueblo. Cuando los vecinos, contentos de que por fin enterrarían el cuerpo de la bruja Macedonia y que ésta dejaría de sufrir, entraron para llevarla al cementerio, pero quedaron boquiabiertos al notar que no había cuerpo alguno. Justo al momento que los gallos cantaron, vieron como una sombra arrastró el cuerpo de la bruja por abajo de la cama y lo desapareció. Se armó un alboroto por el pequeño pueblo. Todos decían que el diablo reclamó el cuerpo de su hija antes de que éste tocara tierra santa del cementerio. Unos decían que Dios le concedió el descanso eterno, pero como esta alma le pertenecía al maligno, este no la dejó trascender. ¿Verdad o mentira? Pero extrañamente, al momento de morir la bruja, el niño despertó, y fue allí que los padres del niño aprovecharon, levantaron todo y salieron huyendo de ese extraño pueblo que durante más de una semana se convirtió en su peor pesadilla, estando despiertos y jamás regresaron al mismo. Cuentan que este pueblo desapareció una mañana al ser devorado por el agua. Otros dicen que el demonio lo reclamó como suyo al ser edificado con dinero del maligno. La verdad es que ese pueblo fue la tumba de la ya famosa bruja Macedonia, la que por una década no podía morir. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario donde expliques qué tal te pareció este relato. El extraño caso de la bruja de Veracruz. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del estado de Veracruz. Señor cantinero, sírvame otra copa por favor, para olvidar mis penas y amarme de valor. Pero señor, usted ya tomó demasiado. ¿Acaso su pena es tan grande como la cantidad de alcohol que ingirió? Mire amigo, no tomo para acabarme el alcohol, tomo para agarrar valor de lo que hice y haré, y de ese camino de perdición no hay regreso. Después, muy triste pero resignado, el pobre borracho salió de la cantina a culminar su propósito que comenzó días atrás. Esto que quiero contar pasó en Catemaco, Veracruz, México, lugar mundialmente famoso por su actividad paranormal como brujas, chamanes y nahuales. Y este evento real comenzó justo aquí. Hace años vivía una joven y bella mujer que tenía la facilidad de transformarse en bruja, gracias a un ritual que hizo mediante un pacto en cierta noche del calendario pagano. Juró ser fiel sirviente del diablo y a este le derramara la sangre que necesitase hasta saciar su sed, a cambio de una vida eterna y una gran posición económica. Para su transformación, ella se colocaba cerca de una olla grande de barro en su cocina, junto a su estufa de leña donde elaboraba los alimentos de su amado esposo.
Tenía que llenar la olla de agua y agregar hierbas y gotas de sangre de algún inocente bebé recién nacido. Culminaba con una oración de blasfemia y odio a Dios Todopoderoso, y al final se podía quitar las piernas, ojos, brazos, y los dejaba a un lado de la estufa de leña. Esto para mantener una temperatura de ambiente en sus asquerosas partes corporales. Lo hacía después de medianoche, aprovechando que su marido doblaba turnos en una fábrica a kilómetros de allí. Esto con la ilusión de comprar unas cosas, pues el sueño anhelado de él era ser padre. Era ya rutinario. Ella regresaba a casa antes del cantar de los gallos y sin que su marido lo notara. Vivieron así un par de años. La pobre casa que el marido con esfuerzo construyó era de paredes de cartón y muy humilde sin ningún lujo. Él refería que el amor todo lo perdonaba y en la fábrica ganaba tan solo para comer. Es por ese motivo que la joven bruja hizo el pacto de sangre para salir de la miseria. Cierta noche, un amigo del esposo, en su curiosidad del por qué los perros aullaban y ladraban desesperadamente, se dispuso a investigar, pero se escondió junto a un árbol y observó cómo de la pobre casa salía algo arrastrándose, y en segundos abría las alas como de un guajolote o pavo y se disponía a volar, lanzando un graznido que a los perros provocaba terror. Este hombre logró ver que era la esposa de su mejor amigo, pero no sabía cómo ponerlo al tanto y esperó el momento oportuno. Amigo, tu mujer es una bruja, y lo peor es que todo el pueblo ya lo sabe menos tú. Aparte, en las noches más frías y oscuras entra un hombre de elegante figura y ropas finas, y no es la primera vez. Parecía que este pobre hombre le hubieran clavado un cuchillo y solo exclamó: ella es el amor de mi vida, es la mujer más bella, fiel y amorosa que existe. Si ella me deja, me muero. No creo que lo que dicen de ella sea del todo cierto. Antes de juzgarla, la checaré. Y así lo hizo. Incrédulo y muerto de impotencia y curiosidad, le tendió una trampa diciéndole que no regresaría en 3 días y que se encerrase, pues había rumores de que algo o alguien estaba robando niños y entrando a las casas. Le dio un beso y se marchó de allí con la mirada triste. Se fue por su camino de costumbre y giró unas calles para regresar por atrás de su casa. El esposo pasó horas observando por un agujero en la pared de cartón y al no notar nada raro, dijo que era una mentira de los vecinos y se dispuso a entrar a la casa, cuando de pronto la mujer se confió por completo, colocó la olla, la hierba e invocó al icifugos rofocales, el mismo diablo, para después lentamente comenzar a quitarse las putrefactas partes de su asqueroso cuerpo, una por una, y colocarlas cerca de la estufa. Cuando a esta bruja increíblemente le salieron otro par de patas ligeras de gallinas, antes de echarse a volar, esta mujer estaba ya desfigurada del rostro y sin más apuros emprendió el vuelo y abandonó la casa. El hombre, muy asustado, impresionado y triste de ver la dura realidad, no le quedó de otra y aceptó que estaba casado con una real y auténtica bruja pactada. Con el dolor de su corazón y los ojos llenos de lágrimas, tomó las piernas, ojos, brazos y los enterró en el patio de la casa y se marchó por 2 días más. Cuando por fin regresó este marido, antes del mediodía, saludó a su bella mujer, quien aún estaba raramente acostada y tapada con una sábana de pies a cabeza, hasta que este, algo molesto, le reclamó: amor mío, acabo de llegar y tú aún acostada, por lo menos dame un beso y prepárame el desayuno. Esta, al oír eso, muy asustada, solo replicó: amor, me siento muy mal desde que te fuiste. Discúlpame por favor, no puedo atenderte. Ve a la cocina y hazte de comer, gracias. Él, sabiendo del peligro que corría y de lo que era su amada esposa, le jaló la sábana que cubría a esa miserable bruja, y ésta luchó por no ser descubierta, pero como él era más fuerte, logró quitársela y en segundos contempló que su esposa, desmembrada, traía patas de ave
Él lanzó una mueca de horror. Esta bruja amenazante le contestó: «Maldito, tú tienes mis partes humanas. Regrésamelas antes de que mi padre te arrastre junto conmigo al mismo infierno. Llevo 3 días aquí postrada y estoy muriendo de hambre». El hombre con llanto en los ojos exclamó que era lo justo que muriera, que no tenía perdón de Dios por ser tan mala y inhumana al chupar niños y robar bebés. Cuentan que los vecinos chismosos vieron cuando a la casa entró al anochecer el extraño hombre de finas ropas, y después de escucharse unos gritos de agonía y arrepentimiento, este par de esposos desaparecieron para siempre. La casa quedó abandonada sin rastro de qué pasó con ellos. Quedó semidestruida y hay quien asegura que en un pacto de amor se mataron juntos. Otros que huyeron a otros pueblos ante tal evento y por miedo a ser quemada. Lo más acertado, dijeron que el diablo, al saber que sus hijos pactados son descubiertos, los arrastra al infierno y les quita su don y protección, ya que no merecen ser adoradores de él. Curiosamente, esa noche que el hombre triste y resignado entró a esa cantina a borrar una pena y olvidarse de un amargo trago, también fue la última vez que se le vio con vida, y al día de hoy, después de 20 años, nadie sabe qué pasó con este pobre matrimonio. La realidad aún es incierta. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te hayan gustado estos 2 fascinantes relatos de brujas de nuestro querido amigo y escritor Don Chemo San Juan. En la descripción de este video se encuentra el link de su página de Facebook, así como su canal de YouTube. Agradecería mucho que vayas y lo sigas y que te suscribas a su canal. Si dejas un lindo comentario diciendo que vas de mi parte, sería genial. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario explicando qué tal te parecieron estos relatos. Compártelo en tus redes sociales o con un amigo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones.